És que s'està cridant ara mateix en més de 25 ciutats de tot l'estat espanyol és visca la república! Viva! Abaixa la monarquia! I m'he agafat jo que som un turista per llegir aquest text, o sigui que... Només som les transmissions. Bueno, en fin. Tras 39 años de reinado, los mismos que Franco, el heredero del dictador más criminal que ha conocido la historia de los pueblos del Estado español, abdica en su hijo Felipe. Dicen que lo hace para salvar una monarquía hundida en la ciénaga del descrédito y la corrupción, que va a ver sentados en el banquillo a la hija del rey, a su yerno y al secretario de las infantas por blanqueo de capitales, delito fiscal y malversación de fondos públicos. Un rey que inauguró su mandato con las manos chorreando de sangre de los últimos fusilados del franquismo el 27 de septiembre de 1975, pretende marcharse dejando, como Franco, todo atado y bien atado para perpetuar la indigna sangre borbónica en la jefatura del Estado. Lo más importante es que sepamos que, al igual que su abuelo Alfonso XIII, no se va por voluntad propia, sino que le hemos echado. Las elecciones al Parlamento el 25 de mayo, al igual que las municipales de 1931, han puesto en manifiesto el hundimiento de las fuerzas políticas del PP y del PSOE que han apuntalado a la monarquía desde la transición. Entre los dos han perdido más de 5 millones de votos desde las anteriores europeas y aglutinan a menos del 49% del 45% solo que participó en esas elecciones. Es decir, concitan entre los dos solamente el apoyo de menos del 24% de los electores. Menos de 1 de cada 4 han votado al PP y al PSOE, los partidos que en teoría son sistémicos y apuntalan hoy en día el sistema político de este Estado. Es un fraude y una vergüenza. La monumental crisis capitalista... ¡Bravo! La monumental crisis capitalista que las clases dominantes están utilizando para dinamitar derechos laborales y servicios sociales y que deja a millones de personas, entre ellas a la mayor parte de la juventud, sin esperanza alguna, ha dejado al descubierto ante la mayoría del pueblo trabajador la podredumbre de la transición y la traición de quienes la urdieron. Y la monarquía es la clave de bóveda en la que se juntan las oligarquías vencedoras de la guerra civil con los nuevos ricos de las privatizaciones del PP y del PSOE. Lo que está en juego no es un cambio de bandera, ni siquiera el poder elegir entre las urnas la jefatura del Estado. Impedir la coronación de Felipe es avanzar en la construcción del poder del pueblo, y el pueblo trabajador no acepta ya otra cosa que no sea exigir que la primera prioridad social sea la satisfacción de las necesidades de todas las personas, echando para ello al basurero de la historia a la monarquía y al régimen de la transición, a la OTAN, al FMI, a la Unión Europea, al Banco Central Europeo y a la deuda injusta e indigna y que no es cierta con la que nos están juzgando. La clase obrera. La clase obrera y el pueblo trabajador estamos despertando y no vamos a permitir la perpetuación en la jefatura del Estado de una familia designada por el mayor asesino de pueblos de la historia, que tiene ella misma las manos manchadas de sangre de luchadores antifascistas y que derrocha lujos insultantes obtenidos saqueando las arcas públicas. Por ello, la Coordinadora Republicana llama al pueblo y a todos los pueblos de Estado a salir a la calle, ocupar las principales plazas de cada lugar para exigir abolición de la monarquía ya, deroguemos la Constitución de 1978, derecho de autodeterminación para los pueblos, paremos la sucesión borbónica. ¡Visca esa república! ¡Visca! Haremos President, però m'agradaria que tothom
vingués aquí i digués la seva i digués la seva opinió, com sempre, que és propi i molt típic de Menorca poder donar la veu a tothom, o sigui que me sembla un orgull, de veritat, que m'haguéssiu deixat dir això, perquè a més, com que Menorca va ser el darrer puesto de la Segona República, que es va reunir, pues ara serà el primer puesto de la Primera República on podem dir «Visca la República!»